Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Hoy vamos a reciclar esta caja de zapatos. Mirad qué buena pinta tiene. La vamos a convertir en una caja muy especial. Así es que, ya sabes, te paso la intro y nos ponemos manos a la obra. Bueno, pues nos vamos a poner a trabajar con esta caja de zapatos, que más bien es una caja de botas de estas bajas, de las que llegan al tobillo. Por lo tanto es bastante hermosa, lo cual a mí por lo menos me viene fenomenal. Lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es rellenar estos huecos que hay tanto en la tapa como en la base. Y luego, en la tapa, tenemos esto de aquí, que no quiero que quede ahí como una cosa sobresaliendo. Ya veis que en este otro lado ya lo he quitado. Entonces lo que he hecho ha sido soltar la solapa esta, cortar estas dos pestañas y también he cortado estas otras dos pestañas. Y así ya tengo toda la parte de abajo completamente, la parte que pega con la tapa, completamente lisa. Luego, para que la caja no se me desmonte, la vuelvo a poner como estaba. Y así ya tenemos la tapa perfecta para empezar a trabajar. Bueno, y ahora vamos a hacer algo para rellenar este hueco que tenemos aquí, tanto en la parte de arriba de la tapa como en el lateral. Yo lo que he hecho ha sido coger uno de los restitos de cartón que me voy guardando, lo he puesto al ras de la caja, he hecho una marca con el lápiz. Y lo mismo en este otro lado. Entonces, para que sea mucho más fácil, lo que vamos a hacer es poner un poquito de cinta de carrocero, lo vamos a poner aquí y vamos a poner la pieza por este otro lado. La sujetamos aquí y ya la encajamos. ¿Veis? Que se nos queda el cartón completamente nivelado. Y ahora vamos a hacer lo mismo para este otro hueco. Y así ya hemos cubierto este agujero. Sin embargo, para este otro también he cortado, pero no me basta con un semicírculo. He tenido que preparar 3, porque no me da sino el grosor del cartón. Antes de ponerla con la cinta de carrocero, lo que vamos a hacer es pegar unas piezas a otras. Le voy a poner un poquito de cola por los bordes y lo encajamos. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a sujetar con cinta de carrocero y ya tenemos lo que es la caja completamente preparada para empezar a trabajar con ella. Ahora lo que vamos a hacer es una cartapesta, porque nos conviene por el tipo de acabado que le voy a dar a la caja. Para hacer la cartapesta yo voy a utilizar el papel de embalar, que me da muy buen resultado porque es un papel tipo craft, bastante durito, y engrudo casero, que ya lo tengo aquí preparado para poder trabajar con ello. Y lo que voy haciendo es, lo hago con la mano. Y así me voy asegurando que queda completamente plano. Os paso algunos trozos a más velocidad. Si queréis verlo con detenimiento, podéis regular la velocidad de reproducción en la rueda de configuración. Bueno, pues como veis ya tengo la cartapesta en toda la caja y ya la tengo seca. Finalmente, a la parte de fuera de la caja le he puesto, en la base, le he puesto una capa de cartapesta del papel que visteis vosotros en la cámara, que era un poquito más fino. Y por dentro sí que le he puesto 2 capas, el primero más fino y el segundo un poquito más consistente, más grueso. Y en la tapa he hecho lo mismo, pero al revés. Por dentro he dado solo una capa del papel que era más fino y por fuera he dado 2 capas, la primera del que era más fino y la segunda del que era un poquito más robusto. ¿Por qué? Pues porque no quería añadirle demasiadas capas para que la caja me siguiese abriendo y cerrando sin problemas. Veis que cuesta un poquito, pero no pasa más. Como la vamos a pintar, añadiremos un poquito y no sé si se rozará la pintura en algún momento, ya veremos con el uso lo que pasa. De momento me voy a olvidar de la base y vamos a trabajar solo con la tapa, porque en la tapa vamos a hacer una técnica nueva, vamos a hacer un mix media. Lo primero que voy a hacer con esta tapa es darle una capa de gesso. Entonces le voy a dar gesso porque quiero que el fondo del que parta sea completamente blanco.
Bueno, pues ya tenemos el gesso seco y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear una textura de fondo. Yo creo que vamos a ir creando esas texturas con este stencil. Y además lo vamos a hacer de forma bastante irregular. Voy a hacer alguno más, pero con este otro. Bueno, os cuento, el motivo principal de mi tapa va a ser la cara de esta mujer, que la verdad me encanta porque tiene un aire vintage que te mueres, pero lo que voy a hacer es recortarla tal cual al ras. Luego jugaremos con algún resto del papel para hacer alguna otra decoración. Aunque no la vamos a pegar, pero la voy a situar para intentar respetar lo más posible el espacio donde la voy a poner y no invadirlo de cosas que pongamos con relieves o lo que sea. Bueno, pues en esta primera parte lo que vamos a hacer es crear una serie de capas que nos van a dar textura al fondo de la caja. Yo voy a ir utilizando distintas cosas y las voy a ir adaptando según me parezca más interesante. Y por supuesto que vamos a trabajar también en los bordes de la caja. Si te gusta lo que estás viendo, regálame un like. Si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal. Ya sabes que es completamente gratis y es lo que a mí me ayuda a poder mantener el canal. No olvides al suscribirte activar la campanita y marcar la opción todas. Así YouTube te avisará cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Si por lo que sea YouTube no te avisa, búscame, publico todos los lunes a las 9 de la noche. He preparado un poquito de cola rebajada con agua para pasarle por encima a esto para terminar de consolidarlo con el proyecto, sobre todo por los bordes. Ahora le voy a dar un poquito con el secador para quitarle humedad, porque no me puedo olvidar que estoy trabajando con una caja de cartón y ya sabéis que el cartón con la humedad se deforma. Antes de seguir metiendo fondos, voy a pegar las dos imágenes que quiero que sean como mi punto focal del trabajo, que son la señora esta y estas hortensias. Lo voy a pegar con cola blanca, voy asentando toda la imagen con la toallita húmeda, que ya sabéis que me va adaptando el papel a los distintos relieves que va teniendo ya la caja. Voy a proteger el papel dándole una capa de barniz cola de decoupage por encima, porque de esta forma asiento bien la imagen en la caja y al mismo tiempo le estoy dando una capa protectora, porque aunque invadiré un poquito el trozo del papel cuando vaya a pintar, no quiero manchar demasiado el papel. Y así también me aseguro de terminar de pegar bien la cara a la caja. Bueno, y el último toque de relieve se lo vamos a dar con puntillas. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, voy a hacer un preparado de Aguaplast y le voy a meter un poquito de arena para hacer otra pasta de textura casera. Esto os lo digo por si no tenéis pasta de textura y no tenéis plantillas, pues le podréis dar textura también con el Aguaplast o enduido casero o el tapajuntas, tapagrietas, resanador, como lo llaméis en vuestros países. Bueno, ya tengo la pasta. Mi consejo es que vayáis echando el polvo y el agua a poquitos hasta conseguir la textura que queráis. Yo le he añadido arena de playa y lo que voy a hacer va a ser ir dándole toques por aquí y por allá, sin orden ni concierto, donde yo quiero darle otro acabado y otra textura. Bueno, y ahora, antes de seguir adelante con el proyecto, poniendo más capas, lo que voy a hacer va a ser pasar una capa de gesso a toda esta primera parte que hemos hecho. De esta forma, cuando le vayamos a dar color, tenemos unificado todo el fondo de nuestra caja.
Bueno, os cuento un poco las cosas que he ido haciendo porque quería a toda costa dejarlo en este punto para que durante la noche se termine de secar y mañana podamos ir trabajando con ello sin problemas. De momento lo que no tengo fijo es lo que estoy sacando fuera, lo demás lo he puesto fijo, pero os voy a ir enseñando lo que he puesto. Bueno, he hecho moldes con pasta de porcelana fría. He hecho este, que es así a lo largo, he hecho 2 corazones de este tipo, otros 2 corazones de estos de rosas, y luego unos motivos aquí que se intuyen por abajo, y por aquí, y otro ahí. Y luego he levantado un poquito los corazones, sobre todo los 2 que son enteros, con estas bolitas que eran flores secas, y ahora lo que vamos a hacer es poner las rositas estratégicamente para terminar de decorar. La idea es ir poniendo rositas, grupos de rositas en donde tenemos huecos. Como veis, he empezado poniendo una base de tela de saco en la parte de abajo, que probablemente no sé si llegaremos a ver algo una vez que esté todo puesto, quizá un poquito. Entonces yo voy a ir encajando las rosas en los huecos que creo que se han quedado un poquito más desprovistos. Y ahora pues lo que vamos a hacer es dejarlo secar toda la noche para mañana seguir trabajando. Bueno, pues como veis, después de pegar todos los objetos, le he dado con gesso blanco para que se unificase el fondo. Estaba haciendo alguna probatina porque todos los tutoriales que yo he visto lo que hacen para el mix media es echarle tintas, ir jugando con las tintas y el agua. Yo no tengo tintas nada más que estas de Diestress, y tengo también estos polvos de mica, que son polvos que tienen brillo, que son los que se utilizan para resina epoxi, pero no dejan de ser pigmentos solubles que también pueden intervenir en algún momento en el caso de que nos hagan falta. Yo voy a empezar con pintura y lo que haremos es trabajar con pintura y agua. Si os digo la verdad, anoche cuando me fui a la cama pensé que iba a tener que tirar el trabajo al cubo de la basura. Y esta mañana cuando me he levantado y he visto los colores que se habían secado y cómo iba cogiendo cuerpo el proyecto, me he vuelto a venir arriba. He estado haciendo algunas pruebas para a la hora de explicaros qué es lo que estoy haciendo, ir sobre seguro, y lo que estoy haciendo es, estoy retocando esto de aquí, que había algunas zonas, no sé si lo apreciáis en la cámara, que se me quedaban blancas según por donde las mirase. Entonces he ido retocando. Entonces de momento he puesto el turquesa, el morado, el lila y el blanco, y estoy cogiendo bastante agua para
que la pintura esté bastante aguada y así la puedo ir manipulando como según me interese. Entonces cargo el pincel de agua, cojo un poquito de pintura y le voy retocando. Y voy un poco pintando húmedo sobre húmedo hasta conseguir los colores que yo estoy buscando. Bueno, pues esto que veis que he estado haciendo aquí un poquito, que es ir dándole a la base un poco todos los colores para ir matizando un verde que no sea ninguno de los 3 verdes que estoy utilizando o que no sea el turquesa, es lo que voy a ir haciendo en toda la base. He estado haciendo distintas pruebas de cómo envejecer la caja fuera de cámara y os digo la verdad, he empezado con tinta de scrap, pero me iba a eternizar un montón. Así es que he cogido color siena tostado de acrílico y lo que estoy haciendo es coger un poquito en el pincel, descargo aquí lo más posible, pero no quiero que sea un pincel puro y duro. Lo que hago es con el poquito que tengo de pintura voy pasando muy superficialmente para que se me resalten única y exclusivamente los relieves y no entrar en nada más de todas las texturas de la caja, porque lo que me interesa es resaltar las texturas lo más posible. Entonces, sin ejercer tampoco mucha presión, voy pasando y resaltando todas las texturas. Lo vais a ver más claro aquí en este borde. Tampoco quiero oscurecerla demasiado. Como podéis ver, he pintado la caja por dentro con un blanco roto y también la tapa. Y ahora lo único que vamos a hacer, voy a quitar la base para que no nos moleste. Le daré un par de capas de barniz dejando secar entre capa y capa. Y en la tapa lo que sí que vamos a hacer es, igual que hemos resaltado un poquito los relieves con el siena tostado, vamos a darle unos puntos de luz en algunas zonas con este color tapioca. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el siena tostado. Coger muy poquita carga de pintura en el pincel, descargar todo lo posible y pasarlo solo por la superficie. Y ahora ha llegado el momento de decorar la caja. La voy a decorar antes de barnizarla porque la voy a barnizar con barniz en spray y no me va a entorpecer la decoración para nada. Yo he troquelado algunas piezas y luego les he hecho embossing. Les he puesto embossing con polvos de embossing y las he entintado ligeramente. Y lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen al trabajo. Y he preparado también la palabra Dream para poner aquí abajo. He hecho lo mismo. Estos eran unas letras de madera que lo que he hecho ha sido hacerles embossing y las he entintado, como veis, de una forma muy sencillita. Simplemente pasarle un poquito por los bordes, que a la vez mata un poquito el color fuerte de los polvos de embossing. He preparado también este lacito porque no sé si lo pondré ahí o pondré otra cosa. Y vamos a poner también algunas perlitas. Vamos a empezar a pegar lo que ya tenemos organizado en la caja. Como veis, para pegar las mariposas, lo que he hecho ha sido plegarlas un poquito y voy a pegar única y exclusivamente la parte del cuerpo de la mariposa. Y también le voy a poner algunos brillantitos en algunos de los botones de las flores del sombrero. Bueno, pues como veis nos ha quedado una tapa espectacular. Le hemos hecho un guiño al mix media con pinturas acrílicas en vez de utilizar tintas, que es lo que se está utilizando más ahora mismo. Mi idea es intentar hacer trabajos de scrapbooking
con materiales que fácilmente podemos tener en casa. Espero haberos despertado vuestra creatividad y sobre todo haberos servido de inspiración. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.